a quien precisamente encabezó esta estrategia legal contra fabricantes y distribuidores de armas en Estados Unidos, Alejandro Celorio, exconsultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muy buenos días y muchas gracias. Buenos días, Sheila, a ti y a tu auditorio. Pues en principio, ¿cómo ve el camino legal que siguen estas dos demandas que en su momento usted encabezó la presentación allá en Boston, en Tucson? Entiendo que a inicios de marzo podrían llegar a la Suprema Corte allá en los Estados Unidos ya. Sí, bueno, pues ahora desde la sociedad civil y desde la academia le estamos dando seguimiento a este tema tan importante que, como bien mencionas, inició el entonces canciller Ebrard. Y es interesante ver que cuando se presentaron, pues pocas personas creían en el alcance de este esfuerzo y bueno, ahora está a punto de ser escuchados los argumentos orales ante la Suprema Corte de los Estados Unidos, que es la máxima instancia judicial en ese país, y sobre un tema muy inicial todavía, no es sobre el fondo del asunto, es una cuestión sobre si las empresas gozan de inmunidad o no para que pueda seguir el litigio. Esta acción ante la Suprema Corte, invocada por las empresas demandadas, resulta de una victoria de México ante la Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones, por unanimidad, los 3 jueces determinaron que México, el gobierno de México, podría establecer un vínculo entre las empresas en Estados Unidos, sus acciones y omisiones, y el daño que sufre el gobierno de México en nuestro país. Así es que muy interesante, le estamos dando seguimiento muy puntual por los estudiosos del derecho interesados en este tema, y algo que está resultando muy positivo es que cada vez haya más voces que se expresan sobre esto. Hay un foro que se viene en los próximos días en una universidad muy connotada del país. Los diputados mexicanos están hablando del tema. Hace una semana hubo un foro convocado por varios diputados, foro universitario sobre políticas públicas, que se armen, desarmen. Me pareció muy oportuno el título. Así es que me parece que estamos en una posición muy positiva en términos de llamar la atención sobre el daño que nos ocasionan las armas y este punto tan específico. 74% de las armas que se decomisan en México provienen de los Estados Unidos. Sin duda, que fue justamente lo que destacaba ayer la presidenta y que creo que ahora toma una connotación diferente, ¿no? Con el gobierno de Trump, es obviamente esta coordinación que tienen ambos gobiernos, que es lo que han expresado, que es el camino que quieren seguir, pero que también sin duda en los Estados Unidos habrá grupos mucho más conservadores que tendrán sus resistencias para poder pues permitir, ¿no? que sigan su curso estas demandas. ¿Cómo ven esta parte y cómo ven está con el gobierno de Donald Trump el curso que pudieran tomar? Pues a mí me enorgullece ver a varios secretarios de Estado en México hablando del tema. El secretario de Economía lo dice, la presidenta. O sea, que se hable de este tema es muy importante porque lo que nos estamos dando cuenta es que el público estadounidense no sabe que en México tenemos reglas diferentes donde no se pueden adquirir esas armas de tipo militar. Los congresistas estadounidenses son muy pocos, algunos ya apoyan los esfuerzos de México ante las cortes estadounidenses. Los legisladores en general no saben lo que sucede en México. Entonces, ¿eso qué significa? Que en sus señalamientos sobre la violencia armada en México, las posibles soluciones, los actores involucrados, parten de la ignorancia sobre las dinámicas del tráfico de armas. Y ahí yo podría decir que hay una gran victoria ya alcanzada por México en desmitificar el tema del tráfico de armas y que cada vez más, y esperemos, fue extraordinario que la presidenta se lo explicara al presidente Trump y le ayudara a entender, a ver, ¿te preocupa el tráfico de sustancias? De acuerdo. ¿Te preocupa el tráfico de personas? De acuerdo. Pero recuerda que ambos tráficos están animados por las armas que vienen de Estados Unidos. Entonces quizás no te enfoques en los dos problemas, sino en la causa que los origina, que son las armas traficadas desde Estados Unidos. Me parece que estamos viviendo un momento muy positivo y hay que respaldar a la presidenta y a sus secretarios en este señalamiento de, son las armas, a final de cuentas, son las armas estadounidenses las que empoderan al crimen organizado, que están generando esos tráficos irregulares que le preocupan genuinamente a los Estados Unidos.
Claro, y también otro factor importante es el comercio responsable, ¿no? Que era parte de lo que hablaban, entiendo, en este foro que nos explica, porque, pues sí, la demanda precisamente y en particular, entiendo, no es sobre el control de armas, sino más bien sobre el poder tener un comercio responsable en los Estados Unidos que les permita a las empresas que fabrican y también a las que distribuyen, pues poderlo hacer de una manera responsable y precisamente evitar que lleguen estas armas de muy alto poder, muchas de ellas, a manos de delincuentes. Qué bueno que le resaltas, Sheila, porque exacto, es un tema de comercio responsable. No es que las personas mexicanas quieran que se acabe el comercio de armas, habrá que queramos que no lo haya tanto, pero que sea un comercio transparente, responsable y con rendición de cuentas. ¿Qué quiere decir esto? Que el comercio puede seguir, hay un marco normativo en los Estados Unidos, el comercio está, el derecho a comerciar armas, a portarlas, está consagrado en su constitución, que lo sigan haciendo, pero que tengan cuidado que ese comercio lícito no se derrame, valga la expresión, a México, donde ese comercio no es lícito y donde los consumidores en México de esos productos no tienen el derecho a comprarlos. Entonces, si lo vemos desde ese aspecto, y es el punto central de las exigencias del gobierno de México, es más sencillo resolver el tráfico, porque no es una cuestión de atentar contra los derechos de las personas estadounidenses, es una cuestión de monitorear a la cadena de distribución, a los puntos de venta y sancionar a aquellos que venden de manera descuidada a cualquier persona, ya sea un prestanombres que se las va a entregar a un criminal o alguien que quiere lastimar a chiquitos en los Estados Unidos en una escuela. Es una cuestión de ser más cuidadosos. Otras industrias como la pesticida, ahora la tabacalera, la automotriz, son muy cuidadosos en la forma como comercian sus productos. Y si llegan a presumir que su producto causará un daño, será utilizado para causar un daño, de inmediato modifican sus políticas comerciales, pues porque sería contraproducente a su prestigio, ¿no? Si su producto causa un daño. Entonces, es incluso una invitación a la industria de las armas. Sean más cuidadosas, van a seguir ganando dinero vendiendo armas, pero sean más cuidadosos para que sus armas no causen el daño tan grave que está causando en México. Claro. Y por último, me gustaría más o menos en cuestión de tiempos, saber dónde estamos, qué podría venir para los próximos meses, porque pues ya lo decía yo al inicio de este espacio, prácticamente desde que llegó el presidente Trump a la presidencia, pues todos los días estamos en vilo, ¿no? Esperando anuncios, esperando cualquier otra acción, cualquier otro arancel, y justamente me gustaría saber cómo estamos para de ahora en adelante ir viendo cómo se van moviendo Claro. las cosas. Bueno, de la lectura que damos acá desde las universidades es los aranceles, pues están los tiempos hasta el 4 de marzo. Me parece que México está haciendo muy bien las cosas. Habrá que ver cuánto está haciendo Estados Unidos por el tema de armas, que esa fue la dinámica, un poco fentanilo, migración, pero también armas. Veamos qué pasa. En cuanto a los litigios, los dos litigios están corriendo en paralelo. Hay uno en Tucson, uno presentado en Boston. El de Tucson está avanzando. Pueden entrar a su etapa de producción de evidencia a mediados del año, y la audiencia del del 4 de marzo, perdón, se escuchan argumentos orales de las partes ante la Suprema Corte y la decisión tendrá que ser emitida quizás en el verano, que es cuando termina el periodo. Y de esa decisión sabremos si el litigio en Boston puede continuar, si se debe de modificar. O sea, habrá que ver cuál es el sentido de la decisión, pero va a ser muy interesante porque el tema está en el primer lugar de los encabezados en la conversación bilateral y eso debe verse como un éxito ya de México al señalar la problemática tan grave que sufrimos. Sin duda, pues después de algunos años esta estrategia que empezó en su momento, en su paso por la Secretaría de Relaciones Exteriores, bueno, pues ya está rindiendo frutos, vamos a seguir muy atentos al respecto y le quiero agradecer muchísimo estos minutos de platicar aquí en MBS Noticias. Sí, sin duda, la estrategia se está desdoblando como la habíamos planeado y eso nos satisface mucho y estoy siempre a tus órdenes. Gracias, Sheila. Muchas gracias, Alejandro Celorio.